Hola, estimados podescuchas, estamos en un nuevo podcast y en esta ocasión vamos a hablar de cuándo parar. Yo soy Eric Castillo y esto es Franco. Bueno, ha sido una semana de locos. Ha sido un poco complicado porque se juntaron varias cosas en esta semana. Empezando la semana con una pacientita que nos tocó atender en la clínica de un gran amigo y colega. La verdad que la vida te pone en el camino a personas que son realmente un regalo. Y pues empezando la semana con un caso de una lesión oral, una lesión en la parte de la encía insertada con una paciente ya adulta, y esta pacientita pues tenía una lesión con ya unos 10 años de evolución. Fue bien interesante este caso de esta señora porque apareció de repente un pequeño abultamiento y luego fue creciendo un poco, y un día la paciente, así narró la paciente, que ella decidió extirpárselo por su propia cuenta. La verdad es que no quise ser tan bizarro y preguntarle cómo lo había hecho, pero sí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y a los 2 años regresó la lesión y siguió estando con ella por 10 años. Y no se la trató hasta ahora, ¿no? Así que ya con un poquito más de conciencia, ya con respecto a los cambios orales y qué sé yo, de repente hace 10 años no tenía la conciencia esta pacientita de que eso podía ser algo malo en el futuro, ¿no? Afortunadamente pues fue una lesión completamente benigna. Desde que la comenzamos a evaluar, a explorar, nos dimos cuenta de que pues lo más probable es que no íbamos a estar enfrente de algo así, una situación de malignidad. Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno por ella. Pero esto es el catalizador para los que les voy a comentar y más o menos contarle cómo estuvo mi semana. Un poquito complicada, pero bueno, la idea es transmitir un poquito las experiencias de uno para que si te sirven y crees que son de valor para ti, pues los utilices en tu día a día. A veces creemos mucho en conceptos trillados que quizás tienen razón, otros quizás no, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata un poco, aportar a generar ese nivel de conciencia. Así que yo planifiqué la semana y a las 7 arrancaba, ¿no? con esta paciente. Después de 1 hora 40 más o menos terminamos de hacer el procedimiento, y luego pues tenía que ir a mis responsabilidades en la universidad, y pues el lunes con ese elemento adicional del lunes en la mañana con esa paciente, ese caso interesante, así terminó pues el día. Más o menos a las 4 de la tarde, pero luego tenía una sesión de reprogramación del doctorado, así que teníamos que conectarnos porque la docente no pudo el día viernes, y continuamos una sesión de 3 horas, así que de 5 a 8. Me dio un lapso ahí de tiempo para comer entre que venía a la casa y esperaba la clase con la doctora. Después de eso, ya tipo 8 de la noche, organizar cosas para el día siguiente. Y terminé durmiéndome como a las 10:30 de la noche. Me toca ir cerca del hospital Salud Integral los martes, así que muy temprano, así que uno se tiene que alistar temprano porque para los que no son de Nicaragua, la distancia entre mi casa y ese lugar es algo considerable. Claro, no estamos hablando de una distancia como en Vancouver o México, pero sí es algo que se tiene que considerar por la infraestructura vial, que en nuestro país es muy buena. Sin embargo, la densidad poblacional se concentra bastante en la capital
y eso hace de que haya un gran volumen de vehículos a las horas pico. Así que bueno, pues iniciamos las actividades. Después me tocó regresar al trabajo y mi día concluiría a las 4 de la tarde. Pero había una sesión que tenía ya programada con un grupo de tesis que estamos haciendo un estudio muy interesante, de hecho, sobre la teleconsulta en Nicaragua. Estas futuras doctoras colegas investigaron sobre, tomaron las historias clínicas de un periodo de tiempo. Esto ya estaba en el contexto del COVID y tomaron y revisaron los expedientes, específicamente una parte que es el examen clínico intraoral, y tomaron nota de los hallazgos que cada uno de los diferentes estudiantes habían encontrado en los pacientes. Luego ellos iban a hacer una corroboración a través de la teleconsulta odontológica si los hallazgos clínicos que encontraron los estudiantes que estuvieron presencialmente con el paciente se pudiesen evidenciar ya a través de la teleconsulta, a través de fotografías que mandara el paciente a este grupo investigador. Los datos son muy interesantes, sin estropear mucho los resultados o sin hacerle mucho spoiler a los resultados de esta investigación. Nos dimos cuenta que hay una discrepancia entre lo que se ve, aprecia, entre comillas, y lo que termina realmente existiendo ahí. Eso denota un poco la importancia que debe tener la historia clínica bien registrada, ¿no? Lógicamente. Y bueno, estaba yo con eso, que íbamos a reunirnos tipo 7 de la noche. Ya andaba algo cansado y bueno, tipo 6 me pidieron este equipo investigador que lo pospusiéramos para el siguiente día. Y bueno, afortunadamente tenía una pila así de grande de exámenes para revisar con contenido de desarrollo. Y es que veníamos de más o menos unos 3 años de no estar haciendo evaluaciones así en papel, escritos. Y eso trae también, obviamente, uno que está fuera de práctica, ¿no? Práctica en el hecho de ponerse a corregir todos esos exámenes con esa metodología o esa modalidad, puesto de que no es lo mismo tener una serie de preguntas ya registradas en la computadora y uno algunas las califica de forma individual, como solemos hacer los exámenes en línea. En muchos de ellos hay apartados donde hay preguntas que no se califican hasta que el docente las lee. Y bueno, así que durmiéndome tarde, despertándome muy de mañana. Y así pasó, llegamos al miércoles. El miércoles es un día que es a tope. Y terminó oficialmente a las 6, pero a las 7 teníamos esta actividad de revisión de tesis, que al final por una cuestión logística terminamos empezando a las 8 de la noche. Gracias a Dios estuvimos bastante calibrados. Fue una reunión bastante expedita, no como otras que nos tardamos hasta 2 horas haciendo las revisiones y demás, debatiendo con el grupo investigador y eso. Y bueno, llegamos al jueves. El jueves teníamos programado como parte del doctorado una sesión, un taller acerca de redacción de artículos científicos, y tenía actividades de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el taller era de 4 a 8 de la noche. Así que bueno, muy interesante el taller, muy bueno. La verdad es que cuando una persona que escribe comparte con las personas que quieren empezar a meterse en ese mundo, y que esta persona tenga la humildad, pero también la generosidad de compartir cuáles han sido las mayores dificultades, los mayores retos, las mayores frustraciones para poder lograr alcanzar una meta. Eso me parece a mí sumamente valioso, de enorme valor. Estamos muy acostumbrados
a historias de éxito, de personas que no fracasan, de personas que les sale bien a la primera, y esto ya lo hemos hablado. El que te salga bien a la primera, bueno, qué bendición, ¿no? Pero no todos tenemos esa habilidad y se puede desarrollar. Ese es el gran valor de optimismo que debemos de tener, de que nosotros podemos desarrollar una habilidad, pero con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con esmero. Así que yo le encuentro muchísimo valor en aquellas personas que comentan cuál ha sido su camino y cómo ese camino estuvo lleno de retos, dificultades, tropiezos, piedras, que incluso la doctora fue muy sincera al decir: yo en muchas ocasiones estuve dispuesta a retirarme y a tirar la toalla. Pero es que lista para tirar la toalla. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces queremos nosotros tirar la toalla y decir simplemente: ya no doy más, aquí no más quedo, no pude. Y bueno, el podcast se llama de cuándo parar, ¿no? Cuándo decidimos detenernos. Ahora, y pasaron una cosa interesante con esta historia, con algo que pasara el día siguiente. Recuerden de que el tener la disciplina y la claridad, la visión de que vamos a lograr algo, es muchas veces el motor, muchas veces el carburante que nos lleva a lograr la meta. Si nosotros no tenemos un plan o una motivación lo suficientemente poderosa para poder alcanzar algo, se nos va a hacer mucho más difícil. A veces hay condiciones y circunstancias en la vida que nos llevan a nosotros a que tomemos la salida más fácil, el camino más simple, porque en ese momento, a corto plazo, fue la mejor decisión, creemos nosotros. Sin embargo, no porque sea fácil sea lo correcto. Y además de que a veces las decisiones que tomamos hoy no podemos enmendarlas en el futuro, y la oportunidad que teníamos, el espacio que teníamos para lograr algo, quizás era ahora. Y yo tengo que aprovechar esa oportunidad para capitalizarla y avanzar, porque después viene otra oportunidad. Pero yo no lo sabré hasta que no logre vencer al enemigo, ¿no? Al rival. En este caso, el rival soy yo. Yo soy el que me pongo la zancadilla, el tropiezo para poder lograr algo. Al final yo soy mi peor enemigo, ¿no? Porque yo me pongo todos los tropiezos para al final terminar de no hacer algo, ¿no? O soy mi principal aliado, ¿no? Si me pongo en una posición donde lógicamente voy a tratar de conseguir esa meta. Y yo soy fanático de las películas entre los 80 y los 90. Lógicamente era un niño en esa época, así que hay muchas películas que de ese periodo de tiempo que pues obviamente me traen mucha nostalgia y me generan muchos recuerdos. O sea, si yo estoy en la casa de mis papás y mi papá acostumbra los domingos en la tarde, su tarde para ver tele. Y si yo estoy un fin de semana y tal vez no me tengo que regresar para Managua y de repente pasan en la televisión una película bien particular que es Back to the Future, cualquiera que fuera la primera, segunda o tercera parte, estamos esperando ese remake de la película ese, o hacen un spin-off, no sé, pero sería genial. Y hay una parte de esta película donde, si ustedes se acuerdan o si no la han visto, se las recomiendo. Es una película muy buena. Sobre todo les recomiendo la parte 2 porque ya estamos más o menos en el tiempo donde los directores y escritores de la película para los 80 pensaron que cómo iba a ser el futuro, ¿no? 30 años adelante. Así que eso se
eso se cumplió y hay cosas que sí sucedieron, cosas que no. Y es muy interesante. De hecho, la 1 y la 2 son mis favoritas. La 3 es ambientado en el medio, en el viejo oeste, perdón. Y pues esa sí es buena, pero los últimos 10 minutos de la película. Pero sí me gusta bastante esa película. Pero ¿a qué es lo que voy? En esa película tenemos al protagonista, que es Marty McFly. Y este es un joven que tiene un defecto, por decirlo así, una debilidad. Y la debilidad que tiene Marty es que cada vez que alguien le dice gallina, él termina haciendo lo que la otra persona le dice. Entonces es como que él tiene una enorme necesidad de demostrar de que no es una gallina, que es una persona valiente, aunque esté muerto de miedo. Él va a hacer aquello solo para que ante los ojos de las otras personas no quede mal. Y eso pues es al final un hándicap que tenemos, porque yo no debería de hacer las cosas por lo que la gente dice. Yo debería de hacer las cosas por cómo me siento yo. Y si las cosas al final eso me generan una gratificación interna, me hacen sentir bien, y también en mi escala de valores me hace sentir cómodo, pues no hay que pensarlo demasiado. Claro está, la escala de valores mide si algo debería de hacer. O sea, para poner un ejemplo, yo me siento bien si de repente tengo tarea y la hice y me acuesto diciendo, hombre, me gané dormirme a esta hora porque ya terminé la tarea. O por ejemplo, logré ahorrar un poco este mes, así que me merezco comprarme alguna cosa tal vez tecnológica que me guste. Y así, esas son como hice algo y eso me da a mí la seguridad de tomar una decisión y no sentirme mal. Es como por decir, este mes tengo muchos gastos y voy a, no sé, darme este gusto. Entonces, la verdad es como que ahí sí entro en conflicto, ¿no? Esa escala de valores. Así que, claro está, de que me voy a copiar y me voy a sentir bien porque no estudié y descansé y eso, pues eso no, ¿verdad? O sea, no deberían de estar ahí tu escala de valores. Y pasa algo muy interesante. El viernes, cuando amanece, o sea, me siento esas 4 horas del taller que normalmente no estoy acostumbrado a tener y que no estoy acostumbrado a revisar 100 y pico de exámenes. Al final me pasaron factura y en la mañana yo me sentí pues muy cansado, muy mal y bueno, pues ni modo, hay que cumplir, ¿no? Porque no es, o sea, hay una mística, ¿no? Y uno dice, yo no voy a atrasar a un muchacho que quiere cumplir con su meta solo porque me siento mal. O sea, yo puedo dar ese plus. Y entonces me voy más que todo por eso, más que todo porque para mi grupo, por ejemplo, de los viernes en la mañana, saben de que a veces se complica poder terminar, están empezando a aprender un procedimiento y necesitan esa guía, esa mano que esté ahí ayudándoles, guiándolos para que lo hagan bien, ¿no? Así que a veces puede ser un poquito frustrante para ellos, entonces es como darle esa motivación para que lo logren. De hecho, me encontré también ayer con esta muchacha de podcast anteriores que le dije que, miren, para Televisa, calidad, ¿no? Tiene un carisma esta muchacha impresionante. Tal vez algún día hagamos un podcast con ella también. Pero bueno, mi punto es el siguiente. Estamos ya a media hora de terminar uno de los turnos y una de mis estudiantes que va súper bien, va súper adelantada, o sea, vamos a ponerlo así, que los requisitos son 5 y ella lleva 8, 9. Y en un punto falta media hora y yo sé que ella puede hacer más, en esa media hora puede hacer un poco más. Entonces yo me acuerdo un poco de la película cuando ella termine, me dice, Doc, ya me voy a ir porque ya terminé lo que tenía que hacer hoy. Además,
yo voy bien con mis requisitos, voy adelantada, ¿no? Y entonces le digo, hágase una más. No, pero ya hice las de hoy. Y entonces me acordé de algo que me pasó en la consulta odontológica cuando recién estaba empezando. Tenía que 3 meses de tener la clínica, estaba yo solito ahí, era mi consultorio en León y estaba yo solito porque yo tenía una enorme soberbia de decirle a mi papá, sí, porque mi papá es odontólogo también, que si yo iba a trabajar, no iba a trabajar con él porque yo no quería ser su empleado. Miren qué soberbia, ¿no? La vida te va dando lecciones y esas palabras me tocó tragármelas. Me tocó tragármela. Es al día de hoy. Y yo trabajo en la clínica de mi papá. O sea que técnicamente trabajo para él. Y es porque yo se lo pido. Porque yo se lo pido. Así que cuando nosotros tenemos tal vez alguna visión de la vida, a veces como dicen en buen nicaragüense los señores, o mi papá en algún momento cuando me daba algún arrebato de por decir así, me alzaba un poco, me decía, es que ya te crees gallito. Y eso significa, para los que no son de Nicaragua, como que crees que ya sos, o sea, ya sos un hombre, ya puedes hacerlo vos solo. Te sentís con mucho valor, sería como la traducción general universal de eso. Y llegó un paciente, muchacho, me acuerdo. Esta historia la cuento mucho en semiología, porque es hasta dónde llega esa carga social de voy a hacer lo que me piden solo porque de repente me dijeron algo que me podía molestar. Y este muchacho era skater de la cuadra, o sea, yo lo miraba todas las tardes haciendo piruetas ahí. Y yo creo que ese muchacho tenía mucho potencial para los X Games. ¿Por qué? Porque la clínica yo la tenía en una calle muy transitada de León, que es a 3 cuadras de ahí está la terminal de buses interurbanos, así que ahí pasan rutas, pasan taxis, pasan motos, hay un taller ahí muy bueno de amortiguadores, es una calle súper transitada. Así que este muchacho andaba ahí haciendo piruetas en la calle y era una cosa así que yo lo miraba todas las semanas, ¿no? Entonces yo sabía que era por la calle. Y un día, que como la mayoría del tiempo yo pasaba en la clínica, esperando a que llegara algún paciente. Entonces llega y yo me emociono porque llega paciente y me dice, mira, me dice, vengo a que me atendas, a que me hagas un rumbito. Y es como, rumbito es como un trabajo, ¿no? Entonces es como una forma hasta cierto punto coloquial para hablar de un trabajo. Entonces como que desde ahí ya me estaba tocando un poquito el orgullo, ¿no? Como en mi mente era, no se dice rumbito, se dice un procedimiento odontológico. Así de soberbia, así era el tamaño de mi soberbia, ¿no? Pero no se lo dije, pues, o sea, lo pensé. Y bueno, y lo hago pasar, pues comienzo a llenar la historia clínica. Y yo en mi mente, pues, porque obviamente la filosofía que yo tenía en ese momento, el gran trabajo que hizo, por ejemplo, la doctora Sean, una de mis maestras de semiología, fue enseñarme de que le diera un gran valor al tiempo que tuviera con el paciente, que no éramos obreros de la construcción, una maquila, y que aunque supiéramos hacer procedimientos, recordáramos siempre de que atendemos a pacientes y esas pacientes son personas con problemas, con condiciones sistémicas, con una serie de alteraciones que nos llevan a tener que considerarlo para poder hacer una buena atención, lógicamente. Entonces, bueno, yo en mi mente estaba como, debe ser alguna restauración, algún diente que le falta, alguna limpieza seguramente no se ha hecho. Entonces en mi mente estaban como que cuáles eran las posibles opciones o alternativas. Y entonces, pero yo lo notaba inquieto, como desesperado, como que ya voy al grano, que es lo que quiero. Y entonces cuando llegamos al motivo de consulta y ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces saca de la bolsa
otra bolsita plástica y se saca un piercing. Y me dice, vengo a que me pongas esto en la lengua. Y yo como en mi cabeza como que ¡pum! O sea, ¿cómo? En mi mente fue en ese momento, ¿cómo rayos querés que te ponga un piercing? ¿Para qué querés que te ponga un piercing? Y boom, ahí regresó, ahí ya en este contexto, para los que me conocen la historia de la doctora Tamara López. Así que la respuesta a esa pregunta que me estaba haciendo en ese momento era lo mismo que me dijo la doctora Tamara López. ¿Qué te importa? Pero mi punto era como, ese era uno de mis problemas. O sea, ¿cómo me voy a ponerle un piercing? O sea, mi primera idea es decir, no. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a poner un piercing? Y la segunda problemática, él mismo me lo planteó un instante después. Entonces, no te puedo poner un piercing. Y entonces él me hizo 2 preguntas. ¿Por qué? ¿O acaso no podés? Entonces, ese no podés, creo que a todos, en todas las profesiones, nos pega uno, ¿no? Porque el no poder denota mucho incompetencia, ¿no? Que no tenés la habilidad, o sea, te hace mucho cuestionamiento. Entonces ahí yo podía pensar y sin buscar un video en YouTube, decir, bueno, aquí atraviesa la arteria maxilar, por aquí tenemos la lingual, aquí viene el nervio, el hipogloso, si en este sentido hago la anestesia y después hago una pequeña incisión. O sea, yo se lo digo honestamente, en mi mente pasó más o menos proyectar cómo se hacía eso, pero por ese comentario. O sea, porque me denotaba, no puedes hacer eso. O como dice mi grupo de preope hoy en día, ¿no? Uy, no puedes. Esa frase es como muchas veces demoledora, ¿no? Porque es como tenés una presión social de hacer algo. Pero el hacer eso al final está bien. Te vas a sentir cómodo con eso. Te vas a sentir que me vale la pena hacerlo. Y ahí es donde viene lo que hablamos, la escala de valores. Entonces yo como por un lado era, me siento mal con esto que me están diciendo, pero uno prima, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Hacer lo correcto o ganarse esa plata y quedar bien con esa persona? Quedar bien, o no tanto quedar bien, sino que cumplir el capricho que tiene colocarles el piercing. He de aclarar que no sé, aprendí a colocar los alambres de cobre del doctor Muñoz para un tratamiento de un hemangioma, pero una cosa así no, así que no sabría muy bien cómo entrarle, le soy muy honesto. Así que el muchacho se fue y pues se fue como con una sensación, me dejó de que yo era incompetente, y eso por el orgullo, el ego de uno se siente mal. Que no es bueno tener ego, no es bueno, porque al final el ego te detiene y es una forma de un pensamiento limitante. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Y bueno, acordándome y conectando todas estas cositas, y yo le digo, mire, hágase una más. A la muchacha ya regresando al presente, ¿no? Hágase una más, y entonces, no, así lo voy a dejar. Entonces yo le dije, o es que no puede, pero en tono de no estoy hablando en serio, ¿no? O es que no puede. Y entonces en ese momento ahí mi hipótesis se refuerza, porque la muchacha me dice, 5 le puedo hacer ahorita. Entonces ese comentario hizo que la persona, o sea, sintiera esa sensación de incompetencia como yo sentí, y dijera, yo voy a demostrar que sí puedo. A veces nos falta eso, ¿no? El empujoncito para poder hacer las cosas. Y una motivación, pero una motivación bien lograda, ¿no? Motivarnos para cosas buenas. Excelente, ¿no?
Y si tenemos a personas que nos impulsan de esa manera, pues estemos más cerca de esas personas, porque al final quieren algo bueno para nosotros. Si una persona te insta a que vos mejores como persona y vos al final te sentís bien como persona, pues ahí es donde tienen que... Ese es el círculo virtuoso de amistad que tienen que desarrollar. Ahí sin darle mucha vuelta al asunto. Y bueno, pero eso es lo que le pasó a ella, pero falta mi parte. Y aquí viene quizás la parte medular, el mensaje central de hoy. Es que, bueno, termino el turno ya muy cansado. Incluso uno de mis estudiantes me dice: váyase a su casa a descansar, doctor. Y bueno, tuve un chance de venir 1 hora a la casa a descansar. Después tenía un compromiso y después tenía 3 compromisos más. Y de esos compromisos, uno tenía que ver con dar una charla en la especialidad. Bueno, eran 2 charlas en especialidad de 2 universidades diferentes. Y otro era lo del taller, y otro era un compromiso con la entidad gremial de mi país, el Colegio Odontológico Nicaragüense. Pero dije yo, después de cumplir una cuestión de aplicar un examen, porque era la nota final de estos muchachos, y al final si no los iba a atrasar y los iba a estresar un fin de semana más estudiando para un examen que tenían programado hacer ese día, ¿no? Y muchos solo llegaron para hacer el examen. Ya era la 1 de la tarde, o sea, no me iba a sentir bien diciendo no puedo llegar. Y bueno, terminando eso, vine para la casa y dije, aquí tengo 2 caminos. O quedo bien con todas esas personas, o quedo bien conmigo y mi familia. ¿Por qué digo conmigo y mi familia? Porque y se armó una hiper mega discusión de gatos en este momento. Todavía puedo ver los gatos ahí corriendo. Pero bueno, cosas de hacer podcast en la madrugada. Pero bueno, impresionante la cantidad de gatos que hay por acá, impresionante. Bueno, ahorita que hablo de gatos, me llevé la triste noticia que este año, pues, una de mis mascotas, el gato que teníamos allá en León, en la casa de mis papás, simplemente un día dijo, ya no más, se fue y no volvió, ¿no? Él supo cuándo parar, ¿no? Bueno, ¿en qué parte me quedé? De que hay que saber a quién debemos de quedarle bien. Y bueno, apartando un poco la parte religiosa, porque siempre tenemos que quedar bien con Dios. Eso no hay ninguna otra cómo darle vuelta a ese asunto. Eso es así. Ya hablando en términos un poco más terrenales, por decirlo de alguna manera, no me maten por usar esa palabra. Hay que quedar bien con uno y con su familia. ¿Por qué? Primero con uno. Porque la persona más importante para mí debe ser esa misma persona. Eso, en el primer podcast hablamos de eso. Siempre la persona más importante es uno. Suena egoísta, pero en ese podcast lo explico a qué me refiero, así que no vayan a pensar mal. Y luego la familia. ¿Por qué? Porque las personas que más van a sufrir por la ausencia de nosotros es nuestra familia. Así que si nuestra familia está feliz con nosotros y yo me siento bien con lo que hago, pues lo demás habrá alguna manera de poder compensarlo. El resto del tiempo habrá para hacer eso. Un paciente, don José María de Español, lo conocí en el año 2018. El año 2018 fue de gran aprendizaje para mí. Me pasaron miles de cosas y fue un reto mucho para mi fe, mi determinación, un montón de cosas. Fue un año bastante retador
claro, me preparó para los siguientes años. Y siempre lo voy a recordar como un año, no lo voy a decir difícil, pero un año con muchas lecciones para aprender a futuro. Y es un señor de 75 años que yo le pregunto, mire, dígame el secreto para encontrar la felicidad. Es porque él es escritor. Entonces vi la oportunidad y la aproveché. Y le pregunté, y entonces me contó una historia muy buena. Otro día probablemente se las cuente. Es súper fascinante esa historia. Y me dijo, voy a rescatar una frase de lo que me dijo, y es que la vida es demasiado larga y nosotros pensamos que a veces el tiempo pasa muy lento o muy rápido y desaprovechamos las cosas importantes que tenemos. Así que habrá tiempo para hacer un montón de cosas, pero no descuidemos el tiempo de nosotros y nuestra familia. Al final de la tarde decidí cancelar todo lo de la tarde para poder descansar, dedicar un tiempito para mí, ver una película, cenar ahí sabroso y poder dormirme temprano. Y al final yo pensé, me voy a sentir mal porque fallé en todas estas cosas, pero me sentí bien conmigo mismo y es lo que importa. Ya mañana es otro día, hoy ya es sábado cuando estamos haciendo este podcast. Y la idea también es que hoy tengo un compromiso con el ente gremial de mi país, que es todo el día. Así que los colegiados, la gente que se va a acercar al Colegio Odontológico Nicaragüense, quiere personas que estén en su máxima disposición de servirle. Y si yo hubiera hecho todas las cosas de ayer, probablemente hoy hubiera cancelado o no hubiese estado en las mejores condiciones para esas personas. Si uno está en el ente gremial, uno tiene que saber de que uno tiene una posición de servicio. Todos los que estudiamos en odontología tenemos que estar prestos a servir a los demás, a apoyar a las personas en lo que se puede. Somos eso, una profesión para servirle a nuestros pacientes. Así que tenemos que estar prestos a dar siempre. Así que para las conclusiones de este podcast, lo que les puedo decir es que siempre tomen en cuenta qué es lo que los va a hacer a ustedes más, o sentirse pues ustedes un poco más aliviados, bien con ustedes mismos, sin remordimiento, y obviamente que sea algo positivo, ¿no? Si ese tiempo ustedes lo dedicaron, no para salir o escuchar música de Bad Bunny, sino para pasar tiempo de calidad con su papá, su mamá, su familia, o dedicarse tiempo para usted, porque bueno, ya se lo ganó. Hay que hacerlo. A veces la felicidad está en las pequeñas cosas que uno hace, las pequeñas decisiones que uno toma día a día. Así que bueno, recuerden, yo soy Eric Castillo y esto es Franco. Nos vemos en el próximo podcast.